Bueno, en una breve intervención es difícil resumir una reforma larga, un texto legislativo largo y sintetizarlo, pero vamos a dividirlo en áreas temáticas y de cada área temática pues resaltaremos aquellas ideas que nos han llamado más la atención o más novedosas, ¿no? En principio también tener en cuenta que es un Real Decreto que está todavía en tramitación parlamentaria, en su proceso de convalidación a ley. Por tanto, tiene una cierta provisionalidad, por tanto, debemos de tener esto en cuenta con la provisionalidad de los tiempos que casi estamos informando en pleno directo, ¿no? A nosotros lo que más nos ha llamado la atención es la desaparición del contrato de obra o servicio determinado, que no tenía fecha de finalización y entendemos que algunos sectores lo echarán de menos. Las artes escénicas o cualquier actividad que esté vinculada a una fecha de finalización incierta, vinculada a la climatología, tal, ¿no? El contrato temporal, entonces, ha quedado reducido a las modalidades de eventual previsible o imprevisible. Cierto sector de la doctrina ha criticado mucho la profusión de conceptos jurídicos indeterminados en la reforma, como actividad normal, actividad usual, en fin, cuestiones que cuesta mucho trabajo concretar en cuanto a la modalidad de este contrato. Otra de las modalidades es el de sustitución y como novedad ahora el contrato de sustitución se puede incluso concertar antes de que se produzca la ausencia del trabajador que se va a sustituir. Poniendo fin al bloque de la contratación temporal, digamos que los efectos de una temporalidad ilícita, de un abuso, según la reforma, es la consideración de fijo. También cierta parte de la doctrina ha criticado esta acepción terminológica porque no es lo mismo, y sobre todo en el ámbito de la administración pública, fijo que indefinido. Por tanto, si se está constituyendo por un abuso de temporalidad un contrato fijo, se está otorgando más derechos que un contrato indefinido, cuando anteriormente la consideración era de indefinido a jornada completa. Suponemos que esta cuestión será corregida bien por vía de sentencias judiciales o por cualquier otra modificación, incluso alguna modificación legislativa que pudiera sobrevenir. Otro de los puntos claves de la reforma, y también muy esperado, ha sido la nueva regulación del contrato fijo discontinuo. A partir de ahora se puede vincular a contratas, a duraciones de contratas, y asimismo las empresas de trabajo temporal, las ETT, pueden concertar contratos fijos discontinuos. También ha suscitado mucho interés en la doctrina el cómputo de la antigüedad del contrato fijo discontinuo, entendiéndose, a nuestro juicio de modo erróneo, por algún sector que la indemnización del despido de un trabajador fijo discontinuo será igual a la de un trabajador fijo ordinario, toda vez que la antigüedad se computa desde el inicio y no por los periodos de prestación de servicio. Nosotros entendemos que no, entendemos que la antigüedad no es el parámetro que determina la indemnización de despido, sino, aunque coloquialmente así se entienda, sino son los tiempos de prestación de servicios. De hecho, el artículo 54 que fija la indemnización por despido habla de años de servicio, no habla de antigüedad. Por consiguiente, entendemos, a nuestro juicio claro, y salvo mejor opinión, que la indemnización por despido del contrato fijo discontinuo ha quedado inalterada, sigue exactamente igual que antes de la reforma. Otro punto importante de la regulación del contrato fijo discontinuo es que por convenio colectivo puede fijarse una indemnización anudada al cese de cada uno de los llamamientos, a los fines de cada uno de los llamamientos que no existía con anterioridad. Si así se negocia, pues puede acordarse. La precisión terminológica que felicitábamos al legislador en cuanto a la distinción entre antigüedad y tiempo de servicio, con una redacción excelente, adolece en la consideración del propio término del contrato fijo discontinuo cuando la reforma impulsa a realizarlo en las administraciones públicas. Volvemos a hacer la distinción entre fijo e indefinido, no es lo mismo indefinido discontinuo que fijo discontinuo, introduciendo así una categoría más a la controvertida selva de términos de indefinidos, indefinidos no fijos, que ha dado tantas y tantas producciones de sentencia, incluso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En la nueva regulación de los ERTE decíamos que lo consideramos el procedimiento estrella porque ha habido cambios importantes. Por un lado, se acelera la tramitación de estos procedimientos que netamente son procedimientos que cuando las empresas acuden a ellos es porque tienen urgencia, consecuentemente quieren tramitarlo rápido. Asimismo, se incorpora la novedad de prorrogar los ERTE que anteriormente a la reforma no podía hacerse, había que negociar un ERTE nuevo. Y en cuanto a la distinción entre los ERTE por causa objetiva, los ERTE SETOPS, y los ERTE de fuerza mayor, en el de fuerza mayor la reforma incorpora las experiencias vividas de nuevo por el COVID-19 durante la pandemia y establece un mecanismo de ERTE muy acelerado a causa de un factum principis, de un suceso novedoso que se suscite asimilado a la pandemia o cualquier otra razón sanitaria. Este ERTE, anudado a procesos de factum principis, como decimos, se caracteriza por ser un proceso sumario, con silencio positivo en caso de no respuesta por la Administración, como así ha venido siendo durante los ERTE y los reales decretos que se han promulgado durante el tiempo de la pandemia. Como normas comunes a los expedientes de regulación de empleo temporales productivos, ETOPS, y de fuerza mayor, encontramos también incorporado de la producción normativa de la pandemia, de los reales decretos, que ha llegado ya para quedarse la prohibición de horas extras, la prohibición de contratar trabajadores nuevos durante el ERTE si algún trabajador afectado por el ERTE puede desarrollar la tarea, y la prohibición de externalizar. Asimismo, también se consolida la exoneración de cotizaciones al empresario mientras dure el ERTE, vinculada al mantenimiento del empleo. Quiere esto decir que si se incumple el compromiso de mantenimiento del empleo, estas exoneraciones habrá que devolverlas. Pero lo que se ha matizado en las reformas, y además merece una alta consideración positiva, es que se ha determinado que solamente se devuelva la exoneración del trabajador que se haya despedido o a causa del cual se haya vulnerado el compromiso de mantenimiento del empleo. No la de toda la empresa, no la exoneración de la cotización de toda la empresa. Ha habido muchísima duda durante el tiempo de la pandemia, de los reales decretos de expediente de regulación de empleo, sobre esta cuestión, si se devolvía todo o se devolvía solamente la cotización del trabajador concretamente que había sido sujeto de la violación del compromiso. Los representantes ad hoc, cuando no hay comités de empresa o delegados de personal en la empresa, para tramitar un ERTE, son los del artículo 41.3, los ordinarios, la comisión elegida por los trabajadores. Durante los reales decretos del COVID se ha acudido con preferencia a una comisión sindical, pero por lo que fuere, pues esto no ha consolidado y no ha llegado a la reforma como una novedad. De modo que en la representación de los trabajadores para negociar los ERTE en los periodos de consulta se sigue acudiendo al artículo 41.3, eligiéndolos en la forma en que este precepto así determina. Por último, y la enorme trascendencia de la modificación del artículo 47, regulación del procedimiento de ERTES, debería, a nuestro juicio, llevar consigo también una importante reforma del reglamento de desarrollo de estos procedimientos, del reglamento 1483/2012, que está intacto y que entra en contradicción en muchísimos de sus preceptos, plazos, días, cuantía, requisitos, etcétera, con esta modificación. Entendemos que esta labor de coordinación de ambas normas, capitales en los procedimientos de expedientes de regulación de empleo temporales, debe producirse, y debe producirse a corto plazo para no producir esta distorsión. Este ERTE de mecanismo red tiene dos variantes, cíclica y temporal, y requiere de la activación por parte del Gobierno de un concreto estado
red para que este ERTE pueda entrar en funcionamiento y ya desarrollarse a través de su procedimiento específico de desarrollo. Pero sin esta decisión gubernamental que declare un estado concreto que afecta a la economía, tal, pues no sería inviable tramitar estos expedientes de regulación en empleos especiales. Existe también un factor importante en la reforma, son los contratos formativos. Los contratos formativos, grosso modo, se dividen en dos bloques: los contratos formativos de aquellos trabajadores que aún no tienen titulación y que simultanearán sus estudios con el trabajo retribuido, y aquellos que sí tienen titulación pero no tienen práctica, no tienen experiencia y por tanto lo que hacen es un primer acercamiento al mundo laboral para adquirir experiencia conforme a la titulación que han adquirido en sus estudios o en su proceso formativo. La reforma introduce también una importante novedad, y es que a partir de ahora no existirá prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia retributiva. Esto quiere decir que la retribución de los trabajadores no será regulada preferentemente por el convenio de empresa, sino por el convenio de sector. ¿Qué queda entonces? Quedan para hacer ajustes salariales las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo del artículo 41 o el propio descuelgue salarial del 82.3, si concurren las causas que estos requisitos, o sea, que estas instituciones jurídicas requieren para ser viables. En cuanto al mecanismo de la ultraactividad, cuestión también que ha suscitado muchísima polémica, que sucedía con el convenio colectivo que ya perdía su vigencia después del año de ultraactividad. Ahora la reforma ha venido a dejar claro que el convenio seguirá vigente. Queda por determinar si se contractualizan sus condiciones o sigue teniendo la característica de norma, no de circunstancia contractual. Por consiguiente, también esto es positivo en la reforma porque ha despejado una duda que no quedaba claro todavía en el panorama jurídico laboral español. A mi juicio, esta reforma viene a incorporar poca modificación y además está plagada de conceptos indeterminados que hacen muy difícil su interpretación.